Le damos inicio al segundo día de las 10ª jornadas de mujeres inmigrantes, violencia hacia menores, trata y matrimonios forzados. Queremos agradecer a la Fundación Isadora Duncan por habernos invitado también desde Valencia a trabajar estos 2 días, principalmente en ese proceso de aprendizaje, de reflexión, de compartir conocimiento con grandes investigadores, grandes personas que vienen trabajándolo desde hace mucho tiempo, y es una oportunidad tanto desde la parte de los estudiantes, la sensibilidad y todos estos procesos a que la situación de la trata o cualquier problema social que tengan las mujeres migrantes, tenemos que abordarlo desde el compromiso y desde la coordinación de la sociedad civil. En el día de hoy nos va a acompañar en la mañana el profesor David Moya Malapeira, ¿no? Malapeira. Nos va a hablar precisamente de la encrucijada del derecho en el tratamiento jurídico de los matrimonios forzosos. David Moya es profesor de Derecho Constitucional del Observatorio de Derechos Públicos de la Universidad de Barcelona y revisando un poco en el Google, haciendo una... No encontraba, era así, no encontré, había tanta información, no, había mucha, pero era que había mucha información y decía, es mejor que lo escuchemos. Pero también recalcar que es profesor agregado de Derecho Constitucional, que es licenciado en Derecho y es especializado en Derecho de los Extranjeros y en los problemas jurídicos derivados del fenómeno de la inmigración. Ha escrito varios libros y artículos sobre esta temática. También la investigación que adelanta desde la Universidad de Barcelona ha obtenido también el premio extraordinario de doctorado de la Facultad de Derecho. Y bueno, yo creo que lo más importante, además de todo esto, esta historia y este camino que ha recorrido David, es poderlo escuchar y poder compartir esos conocimientos. Al final de la presentación de David vamos a abrir un espacio para debatir, porque lo importante es eso, cómo podemos compartir, cómo podemos reflexionar acerca de lo que vamos a aprender en la mañana de hoy. Entonces, sean todos y todas bienvenidos a este segundo día de las jornadas. Y te damos la palabra, David. Pues muchas gracias por estas amables palabras, pero me congratulo si buscándome en Google no se me encuentran. Esto la verdad es que soy de vieja escuela y me alegra haber preservado la privacidad. Miren, la idea es que con la profesora Parella tenemos un estudio estamos iniciando un estudio sobre matrimonios forzados en el área en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y en este sentido, pues agradezco la invitación, ¿no?, que me han extendido para poder, hasta diría yo, un poco forzarme a reflexionar de nuevo sobre la cuestión, compartir con ustedes algunos planteamientos de partida de esta investigación, y uno sabe que siempre verbalizando, exponiendo, incluso hasta llega a aclararse, y a través de sus preguntas e interactuación, pues un poco enriquecer más la visión colectiva, ¿no?, la inteligencia colectiva alrededor de esta cuestión. Entonces, además de agradecer, insisto, a la Fundación la invitación, luego la profesora Parella les explicará un poco algunas de las claves de la investigación. Yo les voy a ofrecer un poco el marco jurídico. Y en este sentido, empezaré haciendo una primera reflexión sobre por qué es relevante el marco jurídico, es decir, cuál es la función del derecho en una investigación, sobre todo en un enfoque sobre un fenómeno social complejo, pero también sus límites. Esta primera reflexión verán ustedes que es muy útil, porque verán que el tratamiento de los matrimonios forzados es muy incompleto y fragmentado en España, a diferencia de algún otro país. ¿Por qué digo que el derecho es limitado? Y esta es la perspectiva que yo les quiero aportar. Pues porque el derecho es un instrumento para regular las relaciones en sociedad, ¿vale? Y como tal, cuando uno aborda el fenómeno de los matrimonios forzosos o forzados, el derecho es un instrumento de una política pública. Y esa política pública ha de ser una política pública integral orientada a una transformación social. Eso es aquello de lo que carecemos. ¿Por qué?
porque las intervenciones jurídicas en torno al matrimonio forzado se han hecho de manera fragmentada. Se ha hecho una regulación en el Código Penal muy reciente, tenemos normas internacionales, tenemos alguna norma de derecho comunitario, se ha tocado desde el ámbito de la extranjería, pero no de una manera global, incorporando el tratamiento jurídico como parte de una estrategia mucho más amplia. ¿Vale? Esa estrategia mucho más amplia yo creo que no existe en estos momentos en el Estado español, como tal política integral. Eso lo hemos logrado en otros ámbitos, por ejemplo en el ámbito de la trata. Ya tenemos un plan de trata, hay un enfoque integral. Es muy mejorable, pero existe un enfoque y se va reduciendo esa fragmentación. Las políticas están coordinadas, la normativa está coordinada. Yo creo que ahí nos falta ese paso, primera idea. Por tanto, el derecho aquí nos sirve para establecer, o tenemos algunas disposiciones para aspectos, pues digamos, los más urgentes necesitados de regulación, pero no forma parte de esa estrategia global de la que todavía no tenemos. Normalmente en derecho las normas nos sirven para dos cosas. Para regular la materia, para tratar directamente una cuestión y establecer una serie de pautas o normas generales. Y luego, a veces el derecho es puramente instrumental para dar subvenciones, para establecer instrumentos como mecanismos de coordinación, para la organización interna de la administración, ¿de acuerdo? En toda esta segunda parte nos falta en gran medida, ¿vale? Y en la primera todavía es fragmentaria la regulación del matrimonio forzoso. Entonces voy a intentar, con esta gran limitación, exponerles lo que tenemos, esa regulación parcial o fragmentaria. Y intentaré explicar por qué yo considero que es fragmentaria e incluso en ocasiones contraproducente y que hay una cierta laguna o zona gris que es donde emergen todos los problemas, sobre todo de cara a la definición de matrimonio forzado no penal y sobre todo a los mecanismos de intervención. Empiezo por una muy breve conceptualización para partir de algo y luego la iré mejorando, ¿vale? Pero una conceptualización de los matrimonios forzados, tanto en los instrumentos internacionales de los que disponemos como en lo que se derivaría del Código Penal, diríamos que el matrimonio forzado... Perdonen, ¿no será que se acopla el móvil? Un segundo. Igual es esto. O no. Esto ya es en función vuelo. ¿Podría ser? No. Están apagados. Bueno. Les decía, ¿qué es un matrimonio forzado? Un matrimonio forzado es aquel... Ustedes saben que el matrimonio es un contrato, lo siento. Aquellos que todavía mantengan una visión romántica del matrimonio. El matrimonio es un contrato, no lo dice un jurista, lo dice el Código Civil. Es un contrato particular, es un contrato que si quieren podríamos hacer alguna broma sobre el incumplimiento del contrato, que lo pueda suspender unilateralmente, etcétera, y qué obligaciones comporta, pero es un contrato tradicionalmente y bajo el Código Civil. Eso quiere decir que está sometido a 3 requisitos. Ahora, vean ustedes la fragmentación, me voy al derecho civil. El matrimonio requiere causa lícita. Me caso por un motivo lícito. Capacidad, obviamente. Con 3 años no te puedes casar porque entonces no hay autonomía de la voluntad, no hay... o soy una persona discapacitada, no puedo dar un sí. Esto no creo que requiera más complejidad, solo que la cuestión de la edad puede ser un problema en relación a matrimonios infantiles o por debajo de mayoría de edad. Volveré sobre esto. Forma. En España seguimos, en todos los sistemas latinos y occidentales, seguimos alguna forma de matrimonio. No basta con dar 3 saltos al lado del tótem sagrado para considerar que eso es matrimonio. Lo digo porque nos vamos a encontrar en un contexto en el que la forma es relevante para reconocer el matrimonio cuando los matrimonios resulta que proceden de países muy exóticos o muy diferentes a nosotros, que siguen tradiciones muy distintas para la celebración del matrimonio, ¿vale? La forma será importante, no es el tema de hoy, pero es relevante, y el consentimiento.
el matrimonio forzado es aquel en el que o el consentimiento es incompleto, no existe consentimiento alguno, o es defectuoso por alguna razón. Y entre esas razones solemos citar que exista una causa ajena que vicie ese consentimiento. Cuando hay un vicio del consentimiento suele ser por razones ajenas, por engaño o intimidación, o violencia, ¿no? Pero intimidación física o psicológica. Eso es lo que nos permite distinguir el matrimonio forzado, digamos, por empezar con la gramática, ¿no?, del tema, a distinguirlo de otras figuras que podrían confundirse, pero en la práctica también están conectadas muchas veces. Empezaré con el más fácil, matrimonio infantil. El matrimonio infantil no es un problema de consentimiento, es un problema de capacidad. Hemos dicho que por debajo de los 18 no se puede dar el sí, por tanto, es un tema de edad. Matrimonio infantil además nos preocupa pues precisamente por eso, porque son personas que todavía no han logrado la madurez necesaria para entender los compromisos que supone entrar en ese contrato. Si no les dejamos adquirir propiedad, imaginad disponer sobre su propia vida para siempre. Matrimonios de conveniencia, cuidado. Entramos ya en terrenos un poco más grises. En el matrimonio de conveniencia entendemos que no es que falte consentimiento, aunque podríamos discutir, y me cuesta frenarme respecto a eso, porque he dicho antes que el matrimonio es un contrato en el que uno da y otro recibe, y hay un intercambio de prestaciones como en otros ámbitos. Pero alguien podría decir que esas prestaciones no son de índole solo sentimental, sino que podrían ser también materiales. Y está llena nuestra sociedad de gente que muy claramente sus matrimonios, todo el mundo presume que no se basan solo en el sentimiento, sino que debe haber otras contraprestaciones corriendo por ahí que explican, bueno, tenemos el matrimonio del señor Trump, seguramente uno cuando lo mira desde fuera se plantea muy seriamente, ¿no?, cuáles han sido los elementos que han inducido a alguien a casarse con el señor Trump, por provocar un poco, ¿no? Su personalidad arrobadora no creo que sea, pero entiende lo que quiero decir. Por tanto, los matrimonios de conveniencia son aquellos en los que no es que falle el consentimiento, que podríamos discutir, sino que lo que falla es la causa lícita. Porque un matrimonio puede haber cualquier interés o cualquier contraprestación, pero ha de ser lícita. Y el ordenamiento nos dice cuáles no son lícitas. Por ejemplo, obtener la ciudadanía española no es una causa lícita de matrimonio, per se y como causa principal. Si luego nos conocemos resulta que, ostras, surge el amor, genial, pero no era la causa originaria. Ese es un matrimonio de conveniencia. O la obtención de un permiso de residencia. O, en otros países cuya fiscalidad es mucho menor o ninguna, pues la obtención de beneficios fiscales. Liechtenstein, Andorra, lo que sea, ¿no? O la obtención de una ciudadanía rodeada de una serie de prestaciones elevadas, y entonces se bloquea el acceso a la ciudadanía. Los matrimonios de conveniencia son una manera de acceder a ese plus de derechos. El objetivo no es convivir con esa persona, me daría igual él o ella u otro, siempre que tuviera la nacionalidad. Claro, aquí ya no es un contrato de prestaciones que se llaman personalísimas, sino que me da igual, lo que quiero es obtener ese beneficio. Creo que eso está claro, ¿no? Pero, insisto, gracias a que hay una causa ilícita, lo podemos distinguir del matrimonio forzado, donde lo que no hay es voluntad a la persona, ¿no? Y luego tenemos los matrimonios concertados, y aquí empiezan los problemas. Un matrimonio concertado es aquel, y no hay una definición exacta, pero suele haber una cierta coincidencia en considerar que es aquel organizado por familiares o terceros, pero que cuenta con la aquiescencia, la confianza, y no existe una limitación en el consentimiento. Yo decido que mis padres son los mejores situados para saber quién me conviene, y para ella o él también. Esto, que nos puede parecer extraño, ha sido la tradición en muchos países, incluido el nuestro, durante mucho tiempo. Y permítame un excurso. Si recuerdan el Sí de las niñas de Moratín, iba de esto. Era la crítica social a una España en la que un señor muy mayor, recuerden la escena principal en la que el señor habla con el criado, le dice, oh, qué contento estoy de este matrimonio con esta chica joven, y el criado se pensaba que era de su hijo, del que se refería, y le decía, no, a mí, ¿no? Y con ese inicio, ¿no?, se abre una crítica a los matrimonios con edades muy diferentes, matrimonios pues organizados por las familias. ¿Para qué? Para escalar socialmente, para asegurar la vida de las niñas, etcétera, etcétera. Eso que no queda tan lejos en nuestra propia historia,
luego, si miramos la sociedad española, todavía encontramos vestigios del prestigio social o la necesidad de una pátina social que ofrece el matrimonio. Por ejemplo, los matrimonios prematuros de gente muy joven. ¿Qué hacen las familias? Casaros. Si hay un embarazo, casaros. Es la primera reacción de las familias, muy tradicional. Yo creo que son vestigios de aquella época. En Europa vino el romanticismo, y pues en Verona todos se mueren de amor y se suicidan, no solo porque sean italianos, en Alemania que hace a Werther ir llorando por las esquinas, muy literariamente, pero todos van llorando por las esquinas porque emerge el amor romántico. Y en Europa se ha instalado la visión del amor romántico. Lo digo porque, y ahora entro ya en materia, el matrimonio concertado no es ilícito. Es simplemente que hay un consentimiento, solo que en la negociación con la persona, de la persona concreta con la que voy a contraerlo, intervienen terceros, intermediando, pero yo en todo momento yo guardo mi consentimiento, solo que otorgo confianza a estos que gestionan intermediariamente esto. Y nos puede parecer un choque cultural, pero si pensamos que mucha gente sigue recurriendo a agencias matrimoniales para hacerlo, es una versión más sofisticada. Hoy en día serían aplicaciones informáticas para matrimonio, aplicaciones informáticas para encontrar pareja. Nosotros tenemos un 90% de coincidencia. Esto puede funcionar, ¿no? Bueno, pues es una intermediación. ¿Es eso un matrimonio concertado? No, porque luego hay una voluntad de contraerlo. Cuando conoces a la persona sales corriendo o decides probar. Lo digo porque, y insisto, empiezo con uno de los elementos, con otro elemento caracterizador de los matrimonios en esta situación, y es que nos encontramos muchas veces en que los matrimonios forzados o forzosos se van a proyectar sobre una realidad muy plural, muy compleja, pero en la que normalmente generalmente hay un elemento de transnacionalidad. O puede haberlo. O está en el ambiente. ¿A qué me refiero? Tendremos matrimonios que podrían ser calificados de forzosos, ya veremos cómo los podemos calificar, o si los calificaremos así, pero en los que hay uno de los elementos, pertenece a una familia que ha inmigrado o va a buscar matrimonio a país de origen, o la familia en origen le organiza. Puede no haberlo, ese elemento transnacional, pero podríamos encontrarlo, y con mucha frecuencia lo vamos a encontrar en algunos colectivos, ¿no? Esto nos va a complicar la cosa, porque si bien en España la concertación del matrimonio ha ido decayendo y ya no existe socialmente, aunque cuidado como traigas a alguien que tu madre no le guste. Cuando diga luego que en la India hay veto, en España las madres, cuidado, no es un veto, pero pueden ser un factor de influencia. Segunda idea, puede incluir un componente extranjero el matrimonio. Puede o no incluirlo. Puede ser un nacional. En los cónyuges de la familia pueden ser ambos nacionales, pero haber tenido un origen extranjero, o sus padres ser todavía extranjeros, estar en un régimen de residencia de larga duración, etcétera, etcétera. Puede ser. No digo que en todos los casos, ¿vale? Puede tener un componente étnico o cultural o tradicional. Y ahora me hago una enmienda a mí mismo, pero cuidado con sublimar que todo siempre tiene un componente alóctono o de alienidad o de inmigración. Tenemos colectivos en España donde todavía perviven los matrimonios concertados y a veces forzados, que pueden ser minorías étnicas, que pueden ser minorías culturales, tradicionales, pero que todavía son nuestras y llevan muchísimo tiempo aquí y no hay elemento transnacional, no hay nada de esto. Me hago una enmienda. Pero, e incluso minorías religiosas, porque cuanto más cerrado es el círculo de un grupo religioso o de una corriente religiosa dentro de una religión mayoritaria, más probable es que existan prácticas para conocerse dentro de la comunidad. Voy a ir a buscar un ejemplo que sea muy ajeno a España para que no me empiecen a mirar mal. O sacamos los periódicos, pero en Nueva York los judíos ultraortodoxos o en el Estado de Israel no se casan con uno de fuera de la comunidad. Se organizan eventos y fiestas específicas para encontrar marido. Quiero decir, hombre, entre esto y un matrimonio concertado hay muy poco, ¿vale? Lo cual me lleva a la cuestión de los grados. No es binario. No hay matrimonio forzoso o no. Hay grados. Hay situaciones complejas de valorar. Puede tener, entonces, siguiente paso, puede tener un componente religioso o no, pero puede haberlo. Y puede dificultarnos toda esta cuestión.
y formalizado o no. Puede haber componente religioso informal o formal, porque puede ser que se haya celebrado o se quiera celebrar un matrimonio religioso de los que no se pueden reconocer, o que solo se podrá reconocer después. O puede ser que nunca fuera reconocible porque la edad todavía no es la de consentimiento civil, pero estamos en un matrimonio religioso, no civil, por tanto es una cuestión entre particulares donde el Estado no puede ejercitar su función de control. ¿Vale? Por eso digo, puede ser religioso o no. Y puede ser religioso formalizado o no formalizado o reconocible civilmente después. Puede, porque siempre cuando hablamos de fenómenos sociales donde hay un elemento de culturalidad o de, si quieren, étnico, olvidamos el componente de clase. Olvidamos el componente de clase, que es un factor explicativo muchas veces. No digo todas, pero es un factor muy importante. A veces hay componentes de clase. Los matrimonios concertados e incluso los forzados pueden tener como objetivo final un ascensor social, un escalafón, un incremento en la situación social de la familia, de los contrayentes o de sus amigos. Voy a ir más allá, no solo es dinero. Puede ser obtener beneficios y acercamiento. Por ejemplo, caso a mi hija para que luego sea más fácil que su hermano acceda al Reino Unido. Y caso a mi hija con una familia de origen indio que está ya asentada en Reino Unido, pero caso a mi hija en la India para que el hermano pueda ir al Reino Unido un día. O nosotros, yo como padres. ¿Veis? Hay una estrategia familiar en el matrimonio concertado y ese matrimonio concertado, donde hay toda una estrategia familiar, empieza a ser un matrimonio donde hay mucha presión familiar sobre uno de los contrayentes. Si además es muy joven, esa presión puede enajenar una parte de la voluntad de la persona o condicionarla fuertemente. Y puede haber transacciones, puesto que es un contrato. Y puede estar, además, muy invisibilizado socialmente, porque este es un fenómeno que no ocurre en las relaciones públicas, sino en las relaciones privadas y de las relaciones privadas en las familiares, es decir, en el contexto más privado. Todo esto suele ocurrir en el salón de casa. En los encuentros, en China se pactan los parques, llevan las fotos, este es mi hijo, te gusta, no sé qué, los abueletes, se intercambian fotos, tal, pero son los parques, luego el evento, el encuentro se produce en el salón de casa con todo un ritual muy particular. En España o en los países de nuestro entorno se produce en comunidades religiosas, étnicas, etcétera, etcétera, que forman parte de una minoría social, pero además, en general, pero además en el ámbito privado. Con lo cual, dentro de una comunidad minoritaria, en el ámbito privado. Por eso hay una doble invisibilización o una doble dificultad para su visualización, para su identificación. Pues eso es muy relevante de cara a las estrategias de intervención, porque puedes llegar muy tarde, estás ya casi en la fase de celebración. De hecho, cuando les hable de el único momento de control del matrimonio es en el registro civil, por el juez que tiene a los contrayentes allí y que a los 5 minutos ya estarán casados, o que está ya tramitando el expediente matrimonial. Jolín, es un poco tarde, ¿no? Estamos a horas vista o días vista de la celebración del matrimonio. La prevención es muy limitada y es muy clásica de juicio. Pero esta, no diría invisibilización, pero de doble dificultad, marca mucho. Estos son mis condicionantes previos. Como no hay mucho tiempo, iré directamente a las cuestiones claves jurídicas. No diré parches, pero las regulaciones fragmentarias. Les he avanzado que hay una penal, que hay una civil. ¿Cuál es la penal? Desde hace unos años, diría sobre todo en los años 90, en el ámbito de Naciones Unidas y en el ámbito internacional, las organizaciones internacionales, hay un movimiento que va focalizando su atención sobre el fenómeno de los matrimonios, sobre todo desde una perspectiva de género, protección de las niñas, protección de las mujeres, protección de violencia, porque el matrimonio forzoso puede tener asociadas muchos otros más problemas, y empieza a haber una convención contra todas las formas de discriminación de la mujer, cuyos artículos se podrían aplicar en algunos casos, una recomendación general sobre violencia contra la mujer, donde ya se incluye el matrimonio forzoso como una forma de violencia contra la mujer, un manual de legislación sobre violencia contra la mujer, que es verdad que es soft law, que es un manual de referencia, pero que ya está identificando el matrimonio forzoso como una posibilidad de violencia sobre la mujer. Claro, si una mujer es forzada a casarse, es una forma de violencia, sea física o sea psicológica. Y un informe ya de la relatora especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud, en la que habla expresamente del matrimonio servil, ¿no?
que se acercaría mucho a las formas de servidumbre doméstica, pero en vez de contrato, mediante matrimonio. Yo no adquiero una esposa para compartir, sino casi lo que busco es una ama de casa. Yo creo que ese es un informe interesantísimo, solo que aborda solo parcialmente el fenómeno, desde la servidumbre doméstica, pero no es la única lectura posible. Pero creo que la de género es apropiada, en gran parte, pero no completamente. Y en Europa, también desde la perspectiva del derecho internacional, ya en los años 2000, por tanto, 2003, o sea, apenas hace 12-15 años, se elabora un convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. En este marco tan amplio, no específico de matrimonio forzoso, en este marco tan amplio, ahí sí se tipifica el matrimonio forzoso como tal y se establecen consecuencias civiles y se insta a los Estados miembros, a este convenio, a adoptar medidas legislativas específicas. Los Estados miembros, bueno, no con la máxima rapidez, como se pueden imaginar, a partir de 2010 empiezan a actuar. Entonces empiezas a ver caer la ley de Reino Unido en 2007, la ley de Alemania 2010-2011, en Holanda también una ley en 2012-2013, en España también con la reforma del Código Penal se regula y tipifica expresamente el matrimonio forzoso en 2015. Fijaos que eso ya es mucho más cerca. Entonces en los últimos, diría, 5 o 6 años, en los países de nuestro entorno europeo se han adoptado normas siguiendo las directrices de este convenio. Vale. 2 tipos de normas. ¿Es que los estados no tenían normas ya sobre estas cuestiones? Les he dicho que es clásico del derecho civil hablar de consentimiento, forma, causa del matrimonio y capacidad. Era insuficiente. Hay que tipificarlo penalmente y un poco adoptar una estrategia integral que no solo sea una previsión civil, ¿vale? Y entonces los estados lo primero que hacen es tipificarlo en sus códigos penales, pero no todos establecen estrategias de ir más allá de la tipificación penal. Ahora, permítanme una reflexión antes de hablarles de la tipificación penal. Si alguien quiere, tengo algunas sentencias muy interesantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de casos muy complicados en los que había mezcla entre trata, matrimonio forzoso, etc. Pero si quieren, pues yo se lo lanzo a ver si ustedes pican y luego me preguntan. Pero en el ámbito penal, el delito de matrimonio forzado en España se define por los siguientes parámetros. Primero, es un delito que solo en sus formas graves de intimidación es penado. Por lo tanto, una intimidación leve no está cubierta por el Código Penal. Así que, tanto la intimidación como la violencia, puede ser una intimidación grave, están penadas con la pena de 6 meses a 3 años de cárcel. 3 años de cárcel. Matiz. Normalmente, si no concurren agravantes, yo no soy penalista, pero si no concurren agravantes, en principio no se aplicará el grado máximo de pena previsto en el Código Penal, que serían de 3 años, sino que se aplicará más o menos en torno a los 2 años, 2 años menos un día. Quédense con esta idea de 2 años menos un día. Eso quiere decir que si no hay una agravante, seguramente la condena por matrimonio forzoso es posible que no acabes en la cárcel. ¿Por qué? Salvo que tengas un historial delictivo previo, pero es probable que no acabes en la cárcel. ¿Por qué? Porque el propio legislador penal sabe que el derecho penal no es el espacio más adecuado para intervenir en el ámbito familiar. Pues tienes muchos efectos boomerang. Tú tienes una persona que quiere a su familia, que la respeta, pero que crea que se equivoca imponiéndole un matrimonio forzoso. ¿Tú irías al juez penal para que condene a 2 años de cárcel a tu padre? Has de estar en una situación muy extrema, de conflicto abierto o de violencia fuerte hacia la persona. Si no, buscarás vías intermedias. Por lo tanto, el Código Penal es consciente, yo creo que es consciente el legislador penal de esto, y está intentando poner unas penas que no desanimen a denunciar, pero al mismo tiempo está penándolos de una manera suave. No digo que se hayan equivocado, no me parece mal, no hago una crítica porque creo que me faltan todavía elementos para hacer una crítica global a esto, pero lo que quiero transmitirles es que el propio legislador penal, al introducir el delito, lo hace, pero seguramente tiene
serias dudas sobre si es un buen instrumento. Y entonces lo deja ahí como una parte del arsenal. Ahora viene mi reflexión. El derecho penal cumple dos funciones. Y yo creo que es muy importante siempre recordarlo. El derecho penal sirve para castigar, pero sirve sobre todo para atemorizar, lo que se llama la prevención. Si está en el Código Penal el delito, está muy claro que me arriesgo a que me sancionen. Y eso ya hace que todo el mundo conforme su comportamiento a las disposiciones del Código Penal, ¿vale? Por lo tanto, esa función preventiva general es mucho más importante en este delito que efectivamente condenar a gente, que se va a condenar a gente en casos muy extremos. Les voy a dar un dato para ilustrar esta idea. No digo que sea la demostración de lo que acabo de decir, pero que nos da pistas. En Cataluña, porque en España no tengo datos, no tengo datos porque no son fáciles de acceder, ha habido en Cataluña 26 casos de matrimonio forzado en 2013, 10 en 2014, 2015, 15. No es un delito que haya denuncias sistemáticas. Y hablo de denuncias, no de condenas. Y los datos que tengo cuando se desglosan es que 50-50 o 40-60 son casos de personas jóvenes, de menores de edad. Con lo cual, si reduces a la mitad, dices, bueno, ha habido 6 casos de adultos denunciando matrimonios forzosos, de mayores de 18 años. Eso quiere decir que seguramente el Código Penal, el derecho penal es última ratio, es el último instrumento a utilizar en los casos y que lo que sirve es para la prevención general. Sirve para informar a las familias, y esto alguna persona que está en la acción política nos dice, no, es muy importante que esté ahí, porque a mí me sirve para ir a las familias y decirles, cuidado, en última instancia esto es un delito. Y poder utilizarlo las familias también para transmitirlo a los otros familiares que a lo mejor les presionan en origen. No, cuidado, que yo me arriesgo, como en el tema de la mutilación genital femenina, yo no puedo hacer esto porque me arriesgo a que a mí me sancionen. Por tanto, no podemos concertar el matrimonio, ¿vale? Pero estas son las limitaciones. Si quieren algunos datos más que me parecen interesantes, claro, en el delito de matrimonio forzado, a diferencia de otros delitos, el contrayente puede ser también víctima. Yo tengo 17 o tengo 18, mi novio tiene 18 también, pero él tampoco quiere casarse. Ninguno de los dos queríamos casarnos, pero íbamos desde los 3 años, digamos, prometidos por las familias. Claro, él forma parte de los que están persiguiéndome a mí, o él es también víctima. Bien, el Código Penal nos dice que puede serlo o puede no serlo. La cuestión será si consiente y colabora, podría ser considerado cooperador necesario. Si consiente y colabora. Si es también víctima de ese matrimonio porque no daba su consentimiento, entonces entenderemos que no debe ser perseguido. Es un delito que admite formas imperfectas de ejecución, que significa que cabe la tentativa. Es decir, es un delito que se consuma con la celebración del matrimonio, pero si no se consuma, se puede perseguir el intento por parte de los padres. Es decir, si llega la policía y lo impide, el matrimonio o la niña huye, aún así tú puedes perseguir a los padres. Pero claro, en grado de tentativa aún rebajamos la pena más, 1 o 2 grados. Y ya decíamos que era una pena de normalmente 2 años. ¿Vale? Por lo tanto, yo creo que tiene sobre todo una función de prevención general. Además, y para cerrar el círculo, hemos tipificado el delito de matrimonios forzosos, pero antes no se podía hacer nada. Claro que se podía hacer. Teníamos delitos de coacciones. Y esto es coacciones. En realidad, puede no ser la mejor aproximación o la única, también lo teníamos. Lo digo porque si empezamos una aproximación desde lo más grave que puede hacerse, desde los instrumentos más poderosos y fuertes del sistema, de carácter reactivo, siempre, reactivo, no preventivo, reactivo, tenemos el derecho penal, tenemos un delito específico para el matrimonio forzado y tenemos otros delitos conexos. Por ejemplo, coacciones. Si es un matrimonio forzado, a lo mejor las relaciones sexuales no son consentidas, con lo cual tendrás también delitos asociados de vulneración de la libertad sexual, ¿no? O, por otro lado, si es un caso mucho más grave, puedes llegar incluso a situaciones de trata, porque el delito de trata, en la última reforma, incluye también la trata con fines de matrimonio forzado. Déjenme darles una pincelada sobre esto. Hay una discusión sobre el encaje un poco forzado entre, primero, en la práctica, porque no es, en algún colectivo puede ser, pero no es frecuente en los colectivos que hemos visto, trata con fines de matrimonio forzado. Creo que las cosas van por otro lado. Pero no lo descartemos, puede haber algún caso en el que puedan producirse trata con fines de matrimonio, pero
pero yo creo que estadísticamente serán muy pocos. Pero si pudiéramos encontrarlo, las causas de trata, o digamos la definición de la trata es mucho más amplia. Todo el que ayudara, facilitara, trasladara, etcétera, etcétera, con fines, ¿recuerdan ayer? Fines de trata. Aquí ya no hará falta el matrimonio celebrado. Es con finalidad. Cuando en la mente de aquel que traslada, etcétera, etcétera, con finalidad, esté el matrimonio, ya puedes perseguirlo. Y aquí, chico, sí que la pena que contempla el Código Penal es muy superior, puede llegar hasta 8 años. Pero hay ahí algunas dificultades. Les obvio otras cuestiones como concursos entre delitos y cosas así que solo nos interesan a los que nos dedicamos a derecho y estamos un poco... Otras cuestiones. Ya les he hablado del derecho penal. Este sería el mecanismo más fuerte de intervención, puramente reactivo. Cuando digo reactivo no es cuando ya se ha celebrado, sino ante la existencia, como les decía, de casos graves. ¿Qué otros instrumentos tiene el ordenamiento jurídico para responder y, si quieren ustedes también, prevenir por medio del miedo, la información o la prevención general? Tenemos un instrumento muy potente, que es el derecho administrativo, que tiene una vertiente sancionadora. Imagínense que el delito no fuera matrimonios forzosos, sino que fuera la contaminación. Tienes delitos por contaminación ambiental, pero luego tienes unas multas a las industrias que contaminan por vía de derecho administrativo, que son incluso mucho peores a veces que no una condena penal. El derecho administrativo tiene instrumentos sancionadores muy potentes, si quiere, para luchar contra los actos que considera injustos en el ámbito público. El derecho administrativo sancionador en este ámbito es absolutamente limitado. No hay apenas derecho sancionador en materia de matrimonios forzados. No hay. Hay aspectos parciales regulados por el derecho administrativo sancionador. Por ejemplo, en materia de extranjería. Pero es muy parcial. En materia de extranjería hay algunos mecanismos, por ejemplo, un matrimonio concertado para obtener beneficios en régimen de extranjería para uno de los contrayentes, que sería concertado, no forzoso, pero según y cómo, esa es los pocos instrumentos que tiene este ámbito de derecho sancionador específicos para esto. Por lo tanto, ese es un instrumento que no estamos utilizando. Alguien me dirá, bueno, con el penal ya es suficiente, el derecho administrativo sancionador tampoco podría, en el ámbito de las relaciones privadas, intervenir como puede influir en otros ámbitos. ¿Qué tenemos más? ¿Tenemos mecanismos preventivos? ¿Tenemos mecanismos preventivos de derecho administrativo? Sí, tenemos mecanismos preventivos y protectores de derecho administrativo, pero sobre todo desde dos perspectivas. Sea la de la violencia de género, sea la perspectiva de la protección de menores. Y ahora entro en lo que sería no tanto sancionador como el siguiente paso por debajo de intervención de la administración, que sería protección. Ya no sanciono a los culpables, sino que penal o administrativamente, que digo que por la vía administrativa hay poca sanción, sino que voy a prevenir, proteger a las víctimas. Son dos enfoques diferentes, pero van orientados a la misma finalidad. El derecho penal busca proteger a las futuras víctimas, ¿vale? Esa función preventiva general. Pero puedo hacerlo también protegiendo directamente a las personas que sufren abusos. Si se trata de un menor, podemos poner en marcha todos los mecanismos de protección de menores. Y si además hacemos un enfoque de género, podríamos beneficiarnos también de la protección de personas en los casos de violencia de género. Problema de estos dos enfoques, son parciales y limitados. La protección de menores saca al menor del entorno familiar normalmente, puede haber intervenciones sobre el medio, pero también tiene la limitación de que solo sirve para los menores, ¿vale? Pero puede ser un instrumento. Luego comentaremos si es el más idóneo. Los que estáis sobre el terreno, sobre todo Beth, nos puede explicar su experiencia sobre si los mecanismos de protección de las comunidades autónomas, ¿no? las Direcciones Generales de Atención a la Infancia y todo esto, sus intervenciones son las más adecuadas en todos los casos, en los que hay un riesgo de matrimonio forzoso, si tienen la formación suficiente o no, pero ahí la Administración tiene la función de proteger a los menores y puede hacerlo a partir del 172 del Código Civil, declarándolos en desamparo en el caso más extraordinario y sacándolos del entorno familiar, igual que si los padres fueran un peligro para la salud de los niños, pues porque están en drogas, no los cuidan, los tienen abandonados, de la misma manera que si a una menor tú tienes la convicción, o tienes la seguridad, o cabe el riesgo de que se la puedan llevar al país de origen en una visita y se case allí y no vuelva, etcétera, etcétera, tú puedes coger a la menor y protegerla. Cabrían
una batería de otras medidas alternativas. Pero ¿y si no es menor? Solo tienes los instrumentos de género. Pero los instrumentos de género están pensados, al menos están regulados, en un contexto de violencia, diré, machista, de parte del cónyuge o futuro cónyuge contra la mujer. Claro, aquí esa violencia, los instrumentos no son los adecuados. La orden de alejamiento, por ejemplo, las órdenes de alejamiento, las casas de acogida, los recursos, están pensados en un conflicto entre en la pareja. Pero aquí normalmente el conflicto es con la familia propia, no con la pareja. Puede venir luego, pero puede ser, y no suelen ser los más adecuados para proteger bien. El otro día estábamos comentando dificultades añadidas de este enfoque, y es qué pasa si la pareja ya tiene hijos. Si es un matrimonio forzado que ya lleva una duración y acabas de tener un hijo, ya no lo tienes. La protección, ¿a quién se extiende? ¿Se extiende también a los hijos en el matrimonio forzado o no? Es complicado. Pero esos instrumentos, solo los de violencia de género, solo tienen este enfoque. Y, por ejemplo, una orden de alejamiento no está pensada para la familia, para dictarla contra tus padres. En Reino Unido sí. En Reino Unido se ha adoptado una legislación mucho más integral y se contempla no solo la punición de estos actos, sino también estrategias de intervención parecidas a las del entorno de violencia doméstica, pero ampliando las personas susceptibles de ser medida, ¿no? de ser objeto de estas intervenciones. Sí, ya acabo. En el último escalón, entonces tendríamos no lo que sería ya el derecho administrativo, sino el derecho civil. Pero el derecho civil es la intervención más suave. Es decir, es aquella que se produce simplemente en el entorno familiar. Ya no tiene una trascendencia pública como puede ser en el derecho penal, donde hay un interés social en intervenir porque la colectividad necesita asegurar unas mínimas reglas de funcionamiento social. Aquí lo único que puede ocurrir como máximo es que te denieguen la inscripción de un matrimonio o que se abra la posibilidad de anular el matrimonio. Pero no tiene mayores consecuencias sociales que estas. Por tanto, es una solución privada. ¿De acuerdo? Ahí empiezan los problemas, porque hay una enorme complejidad. ¿Por qué? Porque como mínimo hay 6 supuestos posibles, divididos en 2 bloques de 3. Me explico. Cabe la posibilidad de que el matrimonio se vaya a celebrar en España o cabe la posibilidad de que se celebre en el extranjero. ¿Sí? 2 posibilidades, según el lugar del posible matrimonio. Y ahora en función del lugar, ahora en función del estatuto administrativo de las personas, caben 3 supuestos en cada uno de estos 2. ¿Cuáles son? Matrimonio entre nacionales, que puedan ser segunda generación, tercera generación, o nacional de toda la vida más un nuevo nacional. Matrimonio en España, matrimonio en el extranjero. Puede ser que el matrimonio sea mixto, extranjero y nacional, en España o celebrado en origen. Y aún cabe que el matrimonio sea celebrado en España entre 2 extranjeros o, y esta ya es la complicada, que el matrimonio sea celebrado en el extranjero por 2 extranjeros que luego van a residir en España en algún momento. Porque claro, si es un matrimonio de 2 indios que se quedan en la India, no nos interesa. Pero si resulta que luego vienen aquí, es un problema. Y si uno de ellos a lo mejor es residente aquí, se va a la India a casarse y vuelve con esposa por reagrupación familiar. Por tanto, hay 6 como mínimo escenarios posibles donde la regulación varía jurídicamente y da soluciones distintas para el control de ese matrimonio. ¿Por qué? No voy a extenderme en las complejidades de todo esto, si hay algún jurista aquí que le interese lo puedo aclarar, pero cuando hay un matrimonio entre extranjeros se aplica su ley nacional para los aspectos de matrimonio y de régimen matrimonial, ¿vale? Capacidad, forma, etcétera. Pero para que eso tenga efectos en España y para su inscripción en el registro, tiene que cumplir una serie de requisitos, digamos, que podría generalizar diciendo que no atenten al orden público. Y estoy generalizando porque cada supuesto de los 6 tiene un régimen jurídico distinto. Como se pueden imaginar, esto genera una enorme dificultad en cuanto a esta pluralidad de escenarios para abordar la fenomenología de los matrimonios. Pero además,
Les decía antes, este es un fenómeno nuevo. En embajadas y consulados, y sobre todo en el registro, a la hora de casarte, cuando el juez del registro, o el que se encarga de esto, en embajadas o consulados, alguien va a anotar un matrimonio o pide la celebración del matrimonio, la preocupación tradicional, porque hay una serie de circulares que van en este sentido, es que no sea un matrimonio de conveniencia, que no se utilice para obtener un permiso de residencia en España. No están pensadas las preguntas ni el procedimiento para detectar matrimonios forzosos, porque ese no es el objeto del trámite en principio, sino para detectar matrimonios que son de conveniencia. Esto me lleva, sí, ya acabando, a las conclusiones. Mi conclusión es así, algunas de las conclusiones son: la regulación es muy limitada. La regulación es parcial y no está bien integrada. Fíjense que nos queda todo un espacio gris entre medio. Fíjense que he ido saltando entre matrimonios concertados con riesgo de que sean forzosos, pero el Código Penal solo contempla los de intimidación grave. Entonces hay toda una zona gris en la que no está claro que un matrimonio vaya más allá de lo concertado y ya devenga forzoso, en la que la clave ya no es la reacción del derecho, es la prevención o la intervención preventiva. Ahí es donde hay muy pocos instrumentos. En Cataluña tenemos una pequeña experiencia, que es un protocolo que se aplica en Gerona, que busca un poco aglutinar a los servicios sociales, a la policía, fiscalía, etcétera, para prevenir los matrimonios forzosos y establecer un sistema de alerta temprana conforme a una serie de indicadores para poder poner en marcha los servicios sociales en caso de que haya indicios de un matrimonio forzoso. Pero nos movemos generalmente en esta zona gris en la que todo el mundo se pregunta: ¿y qué es un matrimonio forzoso? Y les doy algún apunte bibliográfico. Si miran los informes de Alemania y de Holanda, que están en inglés, de sus unidades, y el Reino Unido, de sus unidades antimatrimonios forzosos, muchas de las declaraciones de la gente que trabaja en la calle sobre estos temas es muy difícil, en muchas ocasiones, excepto en los casos más extremos, determinar si estás ante un matrimonio forzoso o estás ante un matrimonio concertado con una serie de particularidades, pero que no sabes muy bien si la persona está con su consentimiento viciado o tan limitado que deberíamos actuar preventivamente y sustituir su voluntad, porque al final acaba sustituyendo inicialmente su voluntad. Y con esto simplemente marcarles un poco el panorama de grises en esta materia. Bueno, muchas gracias, David. Un tema súper interesante, pero mira cómo vamos a 1000, sí. Tenemos espacio para unas 2 o 3 preguntas, y luego nos vamos al coffee break, ¿no? Vale. ¿Hay alguna pregunta? Vale. Eso es importante porque todo quedó aclarado. Vale. De todas formas, toda la información y toda la conferencia se está transmitiendo por streaming, y luego también en la página de la Fundación también estará colgada. ¿Vale? Entonces, muchas gracias, David, por todos estos conocimientos. Decías que la compañera también iba la siguiente a enfatizar un poco sobre lo que es la parte de la intervención como tal, pero bueno, seguimos. Y ahora vamos a pasar al descanso. Nos hemos robado 5 minutos, o sea que tenemos 10 minutos exactamente para tomarnos un café. Muchas gracias.